Buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a dar por culminada la unidad 4.4, de la cual habla la rectificación de media onda y onda completa con diodos. Como habíamos visto en la última clase, vimos lo que era la rectificación de media onda. Vimos como una señal alterna con un solo diodo se rectificaba y esta a su vez simplemente quedaba la mitad de la señal rectificada, pero nosotros podíamos verla a través del tiempo estable. Sin embargo, también existe la rectificación, pero de onda completa. Y bueno, ¿de qué se trata esta rectificación de onda completa? Se habla en sí de la rectificación con un puente de diodos. ¿Por qué con un puente de diodos? Porque con un puente de diodos yo puedo polarizar de una manera cuando la señal esté en un semiciclo positivo y polarizar de otra manera cuando la señal esté en otro semiciclo negativo en este caso. Como podemos ver en la figura, tenemos 4 diodos, los cuales, para el primer caso, para el semiciclo positivo, cuando la señal ingresa por esta parte del sistema, aquí va a estar abierto, por acá va a continuar la señal, por aquí va a estar abierto, va a continuar por acá la señal, y finalmente va a regresar. Esa sería en el semiciclo positivo. Mientras que en el semiciclo negativo, en cambio, va a ingresar por acá. Por aquí va a estar abierto. Por acá va a continuar. Por aquí va a estar abierto. Por aquí va a continuar. Y finalmente saldrá por la parte positiva. Estas dos opciones son las que me dan el puente rectificador. Fíjense que para ambos casos va a ser la utilización en la parte que está marcada de color azul, 2 diodos, este diodo que está aquí y este diodo que está acá. Y para la rectificación en la otra parte va a utilizar este diodo que está aquí y este diodo que está acá. ¿Cuál es la diferencia que nosotros denotamos en esta parte con la rectificación de un solo diodo? Es que nosotros vamos a poder utilizar tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo y no nos va a quedar nuestra señal de salida solo media onda, sino nos va a tener que quedar la onda completa. Entonces, tenemos esta parte del sistema. Fíjense que para la primera parte está el diodo de aquí y el diodo de acá. En este caso serían D2 y D3 en funcionamiento junto con la resistencia R. El voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida para la conducción en la región positiva. Ahora fíjense en la región negativa, ¿qué es lo que sucede? Ya pasó este primer semiciclo, ahora va a pasar este semiciclo que está acá. Entonces la señal va a ir por la parte negativa. Al ir por la parte negativa, va a estar en funcionamiento D4 y D1. D4 se cierra, pasa por la resistencia, pasa D1 y regresa a la fuente. Y aquí nótense algo bien extraño. Cuando nosotros ingresamos por la parte negativa en el sistema, en el circuito de media onda, ¿se acuerdan que la señal quedaba dibujada para acá abajo? ¿Se acuerdan que quedaba así? ¿Por qué aquí no sucede eso? ¿Por qué aquí la señal quedó en la parte positiva? Aquí simplemente se dio la vuelta a la fuente de alimentación BI. Si se dan cuenta, se dio la vuelta. Aquí está más, menos. En cambio la de acá está más, menos. Fíjense. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Ahí. ¿Por qué se va a la parte de acá? Porque en la rectificación de onda completa, fíjense en los diodos. Cuando ingresa por esta parte negativa, se pone menos más, menos más. Por este motivo,
se va a la parte positiva. Es por la configuración de los diodos. Ya. Si estuviesen estos diodos de aquí puestos en el sentido contrario, la señal ya no iría hacia arriba, sino debería ir hacia ¿dónde? Hacia abajo. Debería quedar dibujada de esta forma. Pero es por qué, por este motivo, es por la posición que están aquí los diodos. Finalmente, igual que en la rectificación de media onda, en la de media onda solo quedaba esta parte que estaba aquí, y se acuerdan que esta parte de acá quedaba en cero. Ahora ya no. Ahora ambas partes pertenecen a la ecuación. Y aquí está. Miren, en la rectificación de media onda cómo quedaba. Iba una señal y otra señal, se cortaba, 0 voltios. Y la fórmula era 0.318 Bm. Como acá ahora va a ser el doble, esto simplemente se lo multiplica por 2. Y nos queda 0.636 Bm para una rectificación de onda completa. Sin embargo, nosotros ya sabemos que si es una rectificación de onda completa, mínimo ¿cuántos diodos tienen que estar funcionando? 2, mínimo 2 diodos. 2 diodos para este semiciclo y 2 diodos para el semiciclo de acá. O sea, en cualquiera de los dos tiempos, cuando está en positivo o está en negativo, van a siempre estar entrando en funcionamiento 2 diodos. Entonces la fórmula va a cambiar a Bm menos 2 veces el voltaje del diodo. Y la fórmula lo único que cambia es 0.636 Bm menos 2 veces el voltaje de esos diodos. ¿Cómo determino en este caso si los diodos son de silicio o de germanio? Estos son parte de los datos que nos tienen que dar en nuestro ejercicio. Si nos dicen que el diodo es de silicio o nos dicen que el diodo es de germanio, sabemos siempre esto, que si es de silicio, 0,7, y si es de germanio, 0,3. De esta manera, cualquiera de estos dos valores van a ir en el voltaje del diodo BK. Para este ejemplo que han puesto aquí, han puesto diodos de silicio. Cada uno de estos diodos es de silicio. Entonces, en la configuración de rectificación de media onda, vuelvo a repetir, siempre entran en funcionamiento 2 diodos. Luego entran en funcionamiento en la parte negativa los otros 2 diodos. Y estos quedan apagados. Siempre 2, 2, 2, 2, 2, 2. Siempre van a ir de par en par. Pero quien siempre va a tener la carga constante es la resistencia. La resistencia siempre va a pasar por la resistencia ese valor de corriente. Siempre. Ya. Ahora, dependiendo de esos valores, el voltaje DC, fíjense que aumentó. Antes era 0.318 Bm, ahora aumentó al doble, a 0.636 Bm. ¿Por qué aumentó al doble? Porque ahora estamos utilizando 2 diodos para su funcionamiento. Cuidado, van a pensar que están funcionando los 4 diodos a la vez. No están funcionando los 4 diodos a la vez. Están funcionando primero 2 diodos y luego los otros 2 diodos de acá. ¿Cuándo funcionan los 2 primeros diodos? Cuando está en la etapa positiva, y funcionan en cambio los otros 2 diodos de acá cuando está en la etapa negativa. Si está claro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? El funcionamiento de los diodos no es muy complicado. Simplemente uno dibuja por dónde va a ir la corriente. Si la corriente pasa por el diodo que está en el mismo sentido de la corriente, por ese camino va a tomar el diodo.
Si por algún motivo hay varios caminos, ya sabemos qué es lo que puede suceder. Puede suceder serie, paralelo o mixto, pero ya hemos visto todos esos casos. Si están en serie, se suman los diodos como que fueran fuentes de 0.7 volts. Si están en paralelo, va a optar por el diodo que tiene menor valor de voltaje. ¿Por qué? Porque ese es el que va a conmutar más rápido. ¿Ya? Esas son las dos características que tienen que tener siempre presentes. Bueno, finalmente, también hay los rectificadores de onda completa, pero con transformador con derivación central. Estos son los transformadores que ustedes encuentran en casi la mayoría de los circuitos electrónicos, en casi la mayoría de los dispositivos. Este es el elemento que no va a desaparecer por el momento para poder alimentar una carga, ya sea en mayor tamaño o en tamaño reducido, como venden hoy en día en la mayoría de nuestros productos. ¿Qué es lo que hace este transformador? Primero hace un cambio de 110 a un voltaje más pequeño. Por lo general, si aquí entran BM 110 BM, en su salida aquí habrá unos 12. El transformador más usado y que se vende en el mercado es el transformador de 12,012 voltios. Ese es el que se encuentra. Aquí hay 110, 220, 0 voltios. Tienen tres colores de cable. Si mal no recuerdo, es azul, rojo, amarillo. Acá es rojo, azul, blanco. Acá en cambio tienen 12, 0, 12 voltios. Este numerito de 1 a 2 significa que va a bajar el valor de 110 o 220, dependiendo de la entrada que se tenga, a 12,012 voltios. Nosotros trabajamos con estos valores para hacer nuestras fuentes de alimentación. Y por ese motivo se explica este transformador de derivación central. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el transformador? Fíjense que para el primer caso, cuando BM es positivo, va a salir desde la parte positiva y va a ingresar. En este caso viene en este sentido, y en el caso de acá vendría en este sentido. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles de los dos diodos entran en funcionamiento? ¿D1 o D2? En la parte positiva que acabo de dibujar. D1. D1, ¿verdad? ¿Por qué D1? Porque tiene la misma dirección. Muy bien. Ahora, cuando entra en funcionamiento la parte negativa, entonces ahora dibujo en sentido contrario. Estaría así. Y el de acá estaría así dibujado. ¿Cuál entra con la parte azul en funcionamiento? ¿D1 o D2? D2. D2, muy bien. D1 en cambio se va a abrir. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto la transformación en su salida va a quedar para la primera parte D1 positivo y para la segunda parte D2. O sea, me va a quedar como la señal que está acá. ¿Y cuántos diodos he usado aquí? Solo 2 diodos. A veces también se utiliza aquí el puente de diodos, el puente que está acá. Pero ¿para qué utilizan el puente en esta configuración que está acá? Es para poder sacar tanto el voltaje el voltaje positivo rectificado y el voltaje negativo rectificado. Existen, como ustedes recordarán, dos tipos de voltaje, uno que es positivo, uno que es negativo. ¿Cómo dibujamos nuestro sistema cuando era positivo? De esta forma, ¿verdad? Positivo, negativo, y esto iba a tierra. Pero si la fuente era negativa, ¿qué hacíamos? Menos, más, a tierra. Entonces, estas dos fuentes, para hacer estas dos fuentes, tengo que utilizar un puente rectificador. ¿Para qué? Para que en un instante rectifique mi primera señal positiva
y en otro instante rectifique mi señal negativa. ¿Ya? Pero ese es otro gráfico que no está aquí. ¿Ya? Pero eso lo van a ver cuando vean fuentes de alimentación. Pero por el momento los diodos están rectificando. Primera pregunta. ¿Cuántos diodos necesito para hacer una rectificación de onda completa? ¿Uno, dos, tres o cuatro diodos? Dos. ¿Cuántos? Dos diodos. Dos, profe. Dos diodos. Muy bien. Solo dos diodos. Cuidado, van a poner que necesitan cuatro diodos. Cuatro diodos se utiliza aquí ¿para qué? Simplemente para hacer una rectificación de ambas señales en un sistema que no tiene transformador. Aquí no hay transformador, aquí está directa la señal. En el transformador sí están los dos diodos, ¿ya? Tengan presente eso. Y aquí está la explicación. Lo que expliqué aquí con los dos colores, acá está separado. Para la parte positiva, solo entra en funcionamiento la primera etapa. La segunda etapa queda abierta. Para la parte negativa, queda inhabilitada la primera parte y queda habilitada la segunda parte. Y asimismo, BM positivo. Ahora, al igual que en todos los sistemas, estos elementos con tag central sirven para eso, para una rectificación de media onda u onda completa. Esta carga que ustedes ven aquí es la fuente de alimentación que se va a conectar más adelante. Ustedes necesitan saber cómo polarizar los diodos, ya sea de esta forma o sea de esta forma, dependiendo de lo que ustedes requieran. Tengan presente algo. En el otro paralelo me preguntaron esto. Dice, pero ¿qué pasaría, ingeniero? Voy a ponerlo acá arriba mejor. ¿Qué pasaría si pongo los diodos de aquí, el diodo que está aquí? No voy a borrar ahí, voy a borrar acá. ¿Qué pasaría si este diodo lo dibujo al contrario? Me dijo, ¿qué pasa ahí, ingeniero? ¿Qué pasaría ahí si yo dibujo el diodo aquí al contrario? Les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si pongo así ahí los diodos? Se abre. Se abre, ¿no? ¿Y conduciría o no? No conduce, pues ahí No son conduce, cortos. es así de simple. Muy bien, es así de simple, no conduce. Ahora me decía también, ¿y qué pasa si este diodo de acá también lo pongo así? ¿Qué sucede ahí? Lo mismo. Conduce, ¿verdad? Ahí conduce y aquí conduce. ¿Qué le sucede a la fuente cuando los dos cables se le ponen uno encima de otro? Corto. Un corto, ¿verdad? Esto es como que se hiciera un corto y se viene directamente por D3. Por D4 no va a conducir. Perfecto, muy bien. Y yo le pregunté ahí, ¿y qué pasaría en cambio en el semiciclo negativo? Viene por aquí no se puede ir, por acá no se puede ir, no funciona. O sea, va solamente a tener en la salida una rectificación de media onda. Y obligado, BI va a ser igual a BO. ¿Por qué? Porque esta resistencia no va a estar haciendo nada. Va a estar ahí de por gusto. ¿Y qué puede suceder cuando está así? Está haciendo un corto entre estos dos diodos. Porque la señal está ingresando por aquí, está ingresando por acá. La misma señal. Esto cortocircuita todo y simplemente no funciona. Si se polariza mal un diodo en un puente rectificador, no va a funcionar. Así de simple. Ya. Eso también les quería indicar. ¿Qué sucede si cambia un diodo? Puede suceder muchas cosas. No funciona o funciona solamente una parte, dependiendo cómo están puestos estos diodos. Recuerde que aquí hay una, dos, tres, cuatro posibilidades de combinación. Este puede estar así, el otro puede estar del otro lado, el otro puede estar de un lado, etcétera. Y ahí pueden hacer varias combinaciones de los diodos en un puente rectificador. Pero lo correcto, ¿qué es?
siempre colocar dos diodos de la misma posición y dos diodos en sentido contrario. ¿Ya? Fíjense, aquí va, misma posición, sentido contrario, sentido contrario. Sentido contrario, misma posición, misma posición. ¿Ya? Por eso a veces no es bueno memorizarse los circuitos, sino más bien qué cosa, es entenderlos, cómo están aquí ubicados. Porque ustedes, si ustedes entienden cómo están ubicados, ya no hay problema, porque de ahí ustedes pueden sacar el resto de elementos, o las corrientes, o los voltajes que les vayan a pedir. Ya, una vez aclarado todo esto, también lo del tag central, vamos a ver este ejercicio que está aquí. Me dice, determinar la forma de onda en la salida y calcular los niveles de C. Fíjense en este circuito que está aquí. Aquí solamente hay dos diodos, por lo tanto es un rectificador de onda completa. Pero hay tres resistencias. Vamos a hacer el análisis requerido. Borramos los diodos y veamos. Para la primera parte, lo voy a dibujar con azul. Para la parte positiva de aquí. Recuerden que ese es BI, este es BO. Cuando ingresa, viene por esta parte. Por aquí no va a venir, aquí se va a abrir. ¿Sí o no? Se va a abrir porque este diodo está en sentido contrario. Va a venir por acá. Y de aquí va a tomar este camino. Así. Aunque también esta resistencia está haciendo su parte. Está conectada también a la salida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a dibujar el circuito. Aquí tengo mi resistencia de 2K más menos BO. De aquí tengo otra resistencia de 2K. Y aparte esto está en paralelo a otra resistencia de 2K. Aquí tendría mi BI. Pero BI ¿cuánto vale? BI vale 10. Si BI vale 10, ¿cuánto vale BO? Fíjense, 2K y 2K en serie. ¿Cómo se hacía el divisor de voltaje cuando teníamos dos resistencias iguales? Se dividía, eso, se dividía la entrada para 2. Entonces me queda 10 dividido para 2, 5 voltios. Bueno, yo no me acuerdo, ingeniero, pero yo sí me acuerdo que usted decía que el VO en un circuito es igual al voltaje de entrada multiplicado por la resistencia 2K sobre la suma de las dos. 2 y 2, 4K. Muy bien. BI es 10 por 2 sobre 4. ¿Cuánto me da esto? 5 voltios. Y listo. Si se acuerdan la fórmula general, no hay problema. Pero ya saben ustedes que si hay dos resistencias iguales, simplemente BI es la mitad. Muy bien, entonces vamos a dibujar en la parte positiva. Perdón, en la parte positiva. BI ya no es 10, sino ¿cuánto es ahora? Es 5. ¿Por qué bajo a 5 voltios? Por la configuración de esas resistencias. ¿Ya? Ahora vamos con la parte negativa. Vamos a ponerle otro color. Pongámosle color rojo. Así mismo volvemos a dibujar. Volvemos a dibujar. Y ahora ya no va a ir por acá arriba, sino va a ir por acá abajo. ¿Ya? Ahora vemos. ¿Por cuál diodo va a ir? Por el diodo de acá. Entonces esto va a ir por aquí. Va a tratar de irse así. Y de subir. Fíjense que aquí esto, ¿qué va a pasar? Va a quedar abierto. ¿Por qué? Porque ahora la corriente va a ir en este sentido. ¿Ya? Entonces queda esto abierto.
El de acá se cierra y listo. Fíjense que así mismo me queda otra vez una resistencia de 2K en paralelo. Dibujo nuevamente. Ahora está acá abajo. Voy a dibujar de abajo hacia arriba. Tengo aquí la resistencia de 2K. Tengo aquí la resistencia de 2K. Menos más VO. Y de aquí se va al VI. Y esto a su vez está en paralelo a esa resistencia de 2K. ¿Qué me doy cuenta? Que efectivamente el VO vuelve a ser ¿cuánto? 5 voltios. No cambió. Volvió a ser igual que el de arriba. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, para la otra parte que está acá, esta parte de rectificación también es 5 voltios. ¿Sí está claro? Preguntas, estimados. Así son los ejercicios, no son complicados, no hay más complicación que esta en lo que son diodos. Obviamente con los sistemas series y paralelos que ya habíamos visto anteriormente. Pero asimismo son cosas puntuales. Se comporta como un interruptor o se comporta como una fuente. ¿Ya? Ahora, para la siguiente parte ya tenemos determinar la forma de onda de la salida es esta. Y calcula el nivel DC de salida. ¿Cómo calculamos el nivel DC? Con esta fórmula. Ya. Entonces utilizamos la fórmula. Voltaje DC es 0,636 BM. Entonces esto sería igual a 0,636 BM. ¿Cuánto es BM? 5. Mucho cuidado, no van a poner 10. Ya hemos calculado que es 5. Utilizando la calculadora, me quedaría 0,636 por 5, 3,18. Ya. Ese es el nivel de C. Pero ojo, ese es el nivel de C sin tomar en cuenta los niveles del diodo. Pero supongamos que me hubiese pedido con los niveles del diodo. Vamos a hacerlo acá abajo. Sería esta la fórmula. E ingresamos 0,636 BM es 5 menos 2 por 0,7, asumiendo que los diodos son de silicio. No me dice de qué son los diodos, ojo. Puedo asumir también que son de germanio, no habría problema, pero siempre se tiene que indicar de qué son los diodos. Entonces, vuelvo a multiplicar 7 menos 1.4, 3.6. ¿Cuánto? A mí me quedó 2.28. No, Esto es lo que me quedó a mí, 2.28 volt. Fíjense que abruptamente casi hemos perdido 1 voltio en esta rectificación con esta resistencia. Hemos perdido 1 voltio DC. ¿Ya? Y es lo que en realidad sucede en la práctica. En la práctica esto sucede. Este 3.18 casi no es muy probable. Más es probable este 2.28. ¿Por qué? Porque estoy tomando en cuenta las pérdidas. Si estamos claros. Preguntas, estimados, alguna duda. Esto es lo más complicado que les puedo tomar en un sistema con un puente rectificador. Preguntas. Si está claro. No es muy complicado la parte del diodo, ¿verdad? Dígame, señor Merchan.
Negro, buenas noches. Segunda pregunta. En este caso, por ser corriente directa, se representa con voltios, ¿no? Y cuando sale en alterna es con la sinusoidal. VCA, voltaje de corriente alterna. Y siempre se lo representa con una entrada de esta forma. Ya. Ahorita que tú me preguntaste eso, me hiciste acuerdo de otra pregunta que me hizo otro estudiante del otro paralelo. Me dijo lo siguiente: pero ingeniero, ¿por qué usted dice que el voltaje es positivo y el voltaje es negativo? Si yo cuando mido en la casa solamente me marca de una sola forma, línea, neutro o línea y tierra. Ya. Eso me preguntó y yo le dije, a ver, estimado, tu multímetro te mide esto, te mide el pico. Esto es lo que te mide. Él no te está viendo si esos 110 son positivos ni negativos. Él los toma por igual. ¿Por qué los toma por igual? Porque es la señal reflejada. Y es por eso que a veces te marca 110, 112, 108 y así te va fluctuando. ¿Por qué te fluctúa? Porque en un instante, en esta escala de acá, te midió aquí un poco menos de los 110. En otro instante te midió acá abajo 108. Te midió arriba. ¿Y por qué sucede eso? Porque la forma de onda es así. No es constante. No tiene una constancia la forma de onda. La forma de onda se va formando a través del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la señal alterna no es que ustedes la tienen como la señal continua que está abajo. Si se dan cuenta que es continua a ese nivel de C. No, la señal alterna es diferente. La señal alterna va fluctuando esos valores porque tiene esa forma sinusoidal. Aquí les puedo explicar por qué es eso. ¿Se acuerdan que cuando veíamos al inicio del semestre, en la materia, en el capítulo 1, algunos me decían, pero ¿por qué nosotros utilizamos la energía eléctrica? Y yo les hacía hacer los ejercicios como que fueran 110 voltios de C, cuando en realidad no son 110 voltios de C. Son solamente unos cuantos voltios de C. Fíjense que de los 110 ocupamos 318 voltios, 5 voltios, 10 voltios, 12 voltios. No ocupamos los 110. ¿Cuál sería el mayor valor máximo que podría darme un sistema de 110 voltios? Fácil, utilizo la fórmula. Digo que voltaje de C es igual con un puente rectificador de onda completa 0.36 por 110. Aunque esto no es posible. Directamente con los diodos no es posible. Se necesita igual una rectificación y unos elementos como un capacitor y unas resistencias para poder amortiguar esta señal. Ya, pero seamos un poco drásticos. Entonces sería 0.636 por 110. Lo máximo 69. que hay, 70 voltios. Y esto sí lo he hecho yo. Sí he troceado yo una señal. Hay elementos que se llaman troceadores de voltaje. En donde, ¿qué es lo que hace? Coges toda la línea, los 110 voltios, y los transformas a DC puro. Pero sabes claramente que por estos sistemas no vas a tener 110 voltios DC por transformarlo. No los vas a poder tener. El máximo que puedes tener en voltaje DC son 69.96, 70 voltios. Y si tienes puesto unos pequeños filtros, unas resistencias de acople, puedes llegar hasta unos 85 voltios, pero no llegas a 110. Y ya con 85 voltios DC puedes manejar un motor de corriente continua grande. Porque los motores de corriente continua son de más de 50 voltios DC para poder hacer un proceso. Algunos de ustedes tal vez trabajan en industria y tienen o han visto motores DC. ¿Son más fáciles en qué sentido? De manipulación. ¿Por qué son más fáciles? Porque los puedes controlar su velocidad, los puedes hacer que arranquen suave, etc. En cambio, en un motor AC no puedes hacer todo eso de manera tan sencilla. Tienes que utilizar un pocotón de acoplamientos para poder hacer que él se detenga, hacer que ese motor arranque, pare.
Y ahí es la explicación por qué las señales alternas o las corrientes alternas son un poco más complicadas de manejarlas alternamente que las señales continuas. ¿Por qué? Por este sencillo motivo que está aquí. Por esto. Aquí en la gráfica se ve. ¿Qué es más fácil? Manejar una señal que está Un así. ejemplo, Dígame, dígame. profe, le iba a hacer una consulta, más o menos como cuando trabaja un generador. Por eso, un generador. ¿Qué hace el generador? Ejemplo, cuando se va la corriente, directamente manda la bobina de disparo y se enciende el motor. Y mantiene estable, ¿verdad? El sistema. Pero en realidad, ¿qué es lo que está haciendo ese generador? Está generando revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque ese generador tiene un motor que comienza a dar vuelta, ¿verdad? Y ese motor que comienza a dar vuelta es el que te genera la energía eléctrica. Pero ese motor comienza a dar vuelta no de gratis, sino ¿qué es lo que está haciendo? Está consumiendo un combustible, puede tener gasolina, diésel, no sé, dependiendo de la máquina con la que se esté manejando, y te está transformando. ¿Ya? Y al hacer las transformaciones, creo que con un tacómetro te mide las revoluciones y a tantas revoluciones ya te genera un cierto nivel de energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, todos esos cambios, ¿qué estás haciendo en cambio ahí? Ahí estás haciendo es esto. Estás de aquí yéndote para acá. Y nosotros estamos ahorita de aquí yéndonos para acá. Cuando veas electrónica potencia, ahí te van a enseñar en cambio lo contrario. Ahí te van a enseñar que con ciertos elementos llamados tiristores, IGBTs, puedes alterar los niveles de voltaje y puedes manipular corrientes un poco más extensas. Y ahí es donde ya se separa la carrera con la carrera de electricidad. ¿Por qué? Porque en la carrera de electricidad son puros transformadores de vanados y sistemas de alta tensión. En cambio, lo de nosotros son sistemas de mediana tensión y baja tensión. Pero no por eso no podemos nosotros no utilizar los sistemas de alta tensión. También podemos verlo. ¿Por qué? Porque son un estudio muy similar. Son muy similar, ¿por qué? Porque ellos más se centran en esto, en estas señales de aquí. Ellos trabajan con esto. Nosotros trabajamos con esto de acá abajo. Pero ambos, ¿de dónde vienen? De ambos campos. ¿Por qué? Porque el que trabaja con estas señales y si se le va la luz necesita obligatoriamente tener una batería o, como tú dices, un generador y poder generar esta señal alterna. Igualmente nosotros, si nosotros tenemos nuestros sistemas codificadores, decodificadores, etcétera, equipos electrónicos, nosotros necesitamos asimismo un generador para poder otra vez transformar. Simplemente las señales son transformaciones. Fíjate que al final de todo este campo, de todo este estudio, nosotros podemos decir claramente que estos son señales que se están acoplando. Son señales que se están transmitiendo. Cómo se están decodificando y cómo se están codificando es el medio por el cual estamos haciéndolo. En este caso, yo estoy en mi computadora. Mi computadora está utilizando energía eléctrica. Esa energía eléctrica se está transformando en códigos binarios. Esos códigos binarios se están transformando en una compactación de paquetes que ustedes van a verlo también en el área de telecomunicaciones, en la parte de telefonía y redes. Cómo todas esas señales se transforman mediante un programa que se llama Packet Tracer, el cual envía todas esas señales por el cable de red. Este cable de red llega a mi router principal, de mi router principal se decodifica, lleva a la fibra óptica, de la fibra óptica lleva esa señal mediante luz al repartidor central de NetLight. De NetLight se encarga de buscar cada uno de los caminos a los cuales ustedes están conectados, pero sigue habiendo una señal eléctrica. A eso me refiero. Esa señal eléctrica se transformó por todos estos medios, llegó a donde ustedes contestan, revisan en su computadora, entonces se está codificando, se vuelve a codificar. Imagínense la velocidad con la que está trabajando para hacer todo este proceso. Eso es lo interesante de saber. Es la forma cómo se va a ir transformando la señal. Por eso el estudio de la electrónica no es más que estudios de señales. Los elementos que vemos son simplemente elementos que transforman esas señales. Fíjense cómo transformó esa señal sinusoidal en una señal continua. La transformó mediante esos dos diodos. Esa es la electrónica, esa es en sí la electrónica. Y estos son los fundamentos que hacen posible todo ello.
¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Dudas? Ya, entonces hasta aquí va el examen estimado. La siguiente semana lo que vamos a hacer es repaso. Vamos a hacer repaso de todos los capítulos. Ustedes tienen unas clases perdidas con el profesor de informática. Ya hablé con él, ya llegamos a unos acuerdos. Él también va a solicitarme que les dé la hora de fundamentos y la hora de matemáticas de la siguiente semana para que ustedes se pongan al día. Yo en matemáticas solamente voy a abarcar hasta la unidad 5.3, no voy a abarcar hasta la unidad 5.4, solamente hasta la unidad 5.3, y esas se las daría el día jueves. ¿Ya? La última lección se las voy a enviar como tarea para la casa para que ustedes la puedan realizar, pero ojo, tienen solamente hasta el día lunes para poderla entregar, así que la van a trabajar el fin de semana, de la siguiente semana, no esta semana por si acaso, sino de la siguiente semana, previo a los exámenes. Por favor, revisen todo el material para la siguiente semana, para que puedan hacer preguntas si tienen alguna duda, para que puedan preguntar en la clase. Sí, vamos a hacer solo repaso de todos los ejercicios que hemos visto desde el inicio. Vamos a ver divisor de voltaje, divisor de corriente, por si acaso no les ha quedado bien claro. Vamos a hacer repaso de la ley de Kirchhoff, mallas, nodos, circuitos Thevenin, Norton, superposición y finalmente, bueno, lo que estamos viendo ahorita con diodos. Ya voy a generar unos ejercicios, un banco de ejercicios adicionales, o asimismo pueden ser de los ejercicios que ustedes han enviado de deber para poderlos ir resolviendo, ¿ya? Para irlos viendo en esta semana que viene. Eso es lo que vamos a hacer la siguiente semana. Y ojo, el día que me toca con ustedes la siguiente semana, lunes y martes creo que fundamentos el lunes, matemáticas el lunes y fundamentos el martes. Esos días el ingeniero Arnaldo Zambrano me ha pedido para poder abarcar un poco más de materia con él y no perder muchas clases para no extenderse la entrega de notas que ya tenemos que culminar en el mes de abril. ¿Ya? Eso también les quería indicar. No sé si tengan alguna pregunta más o alguna inquietud adicional. Bueno, si ya no hay más preguntas, voy a detener la grabación de la reunión del día de hoy.